La idea es que les quede a ustedes ese documento como guía para lo que ustedes van a tener que hacer, pero con una idea propia de negocio. Y yo lo pongo, de hecho, a este taller justamente digamos, en ese contexto, ¿no? Recuerden que la clase pasada yo les mostré los informes donde podemos nosotros ver, por ejemplo, esas proyecciones económicas. Vimos el EMIS y qué informes podemos sacar de EMIS. Les presenté también algunos informes que había desarrollado la gente de Nielsen, y parte de lo que yo les estoy presentando en este taller tiene que ver con eso. Recuerdan los big winners y los big losers de todo el tema de la pandemia, de manera uno tratar de identificar qué posible negocio se pudiese montar en estos días turbulentos, ¿no? Uno de los grandes, digamos, beneficiados de alguna forma fue el tema de la tecnología, obviamente por el trabajo que estamos realizando ahora online. Eh, y en fin, tomando, digamos, fíjense que aquí material de oficina, monitores portátiles, teclados, impresoras, en fin, eso tuvo un incremento que dice la gente de Deloitte entre el 50 y 60%. Pero bueno, todos coincidimos en que eso fue uno de los sectores beneficiados. Con eso en mente, entonces se plantea este caso. Hay un video donde yo les hago la lectura de esto, así que yo, digamos, vamos a ir revisando esto a medida que lo vayamos montando en una hoja Excel. Pero en principio lo que me dice es cuál es la situación que se presentó con el tema del COVID, qué es lo que está haciendo el gobierno, cuál es el impacto que se piensa puede tener. Aquí hay una caída del PIB del 2%. Es decir, que se pasa de una proyección de crecimiento que se tenía a todo lo contrario, a un menos 2%, que quiere decir que la economía de alguna manera se contrae. Y entonces aquí ya al principio de la pandemia ya se empezaba a hablar de una reforma tributaria, porque si bien estamos hablando de un gobierno que tiene un déficit, con todo lo que se hizo, recuerden cuando analizamos el tema de lo que era la política monetaria, eh, todo lo que hizo el gobierno para poder aumentar la masa monetaria, la cantidad de dinero que hay en la calle. Recuerden que eso también va a traer una presión inflacionaria y ya la estamos viviendo en estos tiempos, y eso es un tema además mundial. Monedas más fuertes, por ejemplo, como el euro o el mismo dólar, ya tienen un nivel de inflación importante. En el caso, por ejemplo, de España se llegó al 10%. En Estados Unidos hay una cifra alta también. Entonces, anteriormente uno pensaba que si estaba trabajando con moneda dura como el dólar, la inflación era tan pequeña que de repente uno lo descartaba. En este ejercicio nosotros estamos considerando un nivel de inflación para el dólar, y es algo que tenemos que tomar en cuenta en la proyección, y ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, bueno, nos dan otros datos. Nos dicen que ante esta realidad es complicado realizar análisis de proyectos, ya que la proyección de los flujos de caja estará afectada por todos estos elementos y otros adicionales que se presentarán en el futuro. Los nuevos proyectos o emprendimientos van a requerir un nivel de innovación alta para poder adaptarse al nuevo contexto en el que se estarán desarrollando los negocios a nivel mundial. El manejo que se le está dando al control, entonces bueno, aquí nos hablan un poco de qué es lo que se piensa y por qué se tomaron digamos, las decisiones que se tomaron, eh, el distanciamiento social y todo esto. Lo que buscaba era extender el plazo en el cual se podían estar dando los contagios, de manera de no llegar al tope de los centros, de la capacidad de los centros de salud. Eh, y la prioridad en este caso es la salud de la población a costa del deterioro de la economía. Siempre va a haber un deterioro de la economía, y de hecho lo hubo. Ante tanta incertidumbre, parece ilógico utilizar el método probabilístico, es decir, establecer distintos escenarios. Recuerden, hay dos maneras en que yo puedo hacer una proyección. Por ejemplo, ese ejercicio que ustedes hicieron de proyectar un año de los ingresos de la 14. Si yo me estoy moviendo en una frontera de un año, quizá yo me pueda arriesgar a hacer un único pronóstico. Si yo conozco muy bien el mercado, en fin, y tengo suficiente información como para sentirme seguro con un único pronóstico. ¿Qué pasa si yo no la tengo tan clara? Entonces, estamos hablando del futuro.
Entonces, y si me voy un poco y me extiendo más en el tiempo, si tengo que proyectar 5 años, 6 años, entonces de repente aquí sí entra el tener que manejar, por ejemplo, escenarios. Entonces, cuando yo manejo escenarios, entro dentro de lo que llaman el método probabilístico, donde yo voy a plantear justamente distintos escenarios y al final le voy a asignar una probabilidad de ocurrencia a cada uno de esos escenarios. Es decir, el escenario pesimista, el esperado y el optimista. Ahora, si lo hago por un solo, digamos, una sola proyección, estaría entrando en lo que es el modelo determinístico. Y pues hay que ser bien arriesgado para hacer una predicción a 6 años y decir, no, lo que va a ocurrir es esto. Sencillamente uno se plantea otros escenarios y dice, bueno, se puede mover en este sentido. Eso es lo que se está diciendo allí, porque a la final, en el mismo Excel, nosotros vamos a trabajar el tema de los escenarios. Entonces, el proyecto de emprendimiento. ¿Qué proyecto se pudiese plantear? Y esto es sencillamente una idea. Ustedes trabajarán en una idea propia. Eso es lo que se plantea al trabajo final que hay que entregar en este curso. Entonces, analizando los reportes de mercado, podemos apreciar que la categoría que se ha visto más beneficiada con esta coyuntura es la de equipos de computación o lo que es tecnología en general. Entonces, aquí lo que se propone es un negocio donde se va a importar, si mal no recuerdo, un computador para venderlo. Obviamente esas ventas se van a hacer online y se van a utilizar servicios de distribución para poder hacer la entrega a domicilio de lo que se venda. De la revisión que se hizo, digamos, de esa información que está en los reportes, uno de los canales que más se beneficia de esto es el canal online y todo lo que son estos servicios, por ejemplo, domicilios, Uber, el mismo, imagínense el crecimiento que tuvo la gente de Rappi, y todos aquellos servicios como de courier, como Servientrega, el mismo DHL, en fin, porque se movió muchísimo el comercio a través de Internet. Entonces hay que pensar en montarse en ese tipo de cosas. No podemos, digamos, entrar en un emprendimiento en estos días sin tomar en consideración que nuestro canal y uno de los canales principales va a ser justamente el tema del online, ¿no? Entonces eso se incluye acá. Entonces, con base en esta información podemos identificar una oportunidad de negocio y explorar la posibilidad de emprender en esa área, comenzando por realizar un análisis financiero del proyecto. Entonces, ¿qué datos nos dan acá? Realizamos un estimado de los ingresos por venta, identificando unidades a vender el primer año y su precio. Considerando una tasa de crecimiento del 10% anual, suponemos que importamos un computador portátil que podrá ser colocado en el mercado local con un precio de 1.500.000 pesos y del cual se venderán 350 unidades en el primer año. A esto siempre hay que amarrarle una tasa de crecimiento. Los negocios nuevos siempre van a tener una tasa de crecimiento. Ojo, esa tasa de crecimiento puede ser constante y eso es lo que yo estoy colocando acá para este ejemplo. Sin embargo, yo puedo tener una tasa de crecimiento, si estoy proyectando 6 años, por ejemplo, que es lo que estoy poniendo aquí abajo, yo puedo tomar un porcentaje de crecimiento más alto para los primeros años y digamos que eso llegue a un nivel mínimo, por ejemplo, al periodo del medio, y que incluso después ese nivel de crecimiento puede llegar a ser incluso negativo o se puede mantener en el tiempo. Es decir, o sea, el nivel de venta se va a mantener, quiere decir que mi porcentaje de crecimiento será cero. Es decir, yo puedo distribuir ese crecimiento dependiendo de lo que estoy planificando a nivel de ventas para mi negocio. Uno de los recursos que uno utiliza mucho acá es analizar dentro del sector, vamos a suponer que esta es tecnología, bueno, vamos a ver cómo viene creciendo. Uno se va al histórico, algo similar al ejercicio que se hace con la 14 de la proyección, y ahí obviamente se toman en consideración otras cosas. Bueno, sí, efectivamente es un sector que viene creciendo, pero además tiene el impulso ahora adicional de lo que fue el tema de la pandemia y de lo que es el trabajo que estamos haciendo ahora muchas personas desde casa.
Entonces, ¿cómo puede impactar eso el crecimiento que ya venía desarrollando el sector tecnología? Entonces, bueno, a lo mejor hay que incrementar, si venía en promedio incrementándose en un 5 o 6%, a lo mejor hay que llevarlo quizás a un 10%. Pero bueno, eso depende del sector que ustedes estén analizando, porque si se van por el sector de comida, habrá que analizar cómo viene creciendo eso, cómo lo impactó el tema del COVID. Si se van por el sector de calzado, será otra historia distinta, en fin. Aquí ya tenemos una estimación de ese análisis. Entonces ya nos están dando los datos. Nos dicen que la inflación estará alrededor del 6% y que lo que vamos a pagar de impuestos es el 34%. Estamos hablando del impuesto sobre la renta. Entonces, bien, vamos a hacer el ejercicio de colocar esto en un Excel. Déjenme ver cómo les puedo dividir aquí esta pantalla. De manera que podamos ir leyendo esto y trabajando en la hoja de una vez. Profe, Dígame. lo puedes cortar como imagen y pegarlo en el Excel. También puede ser. Vamos por acá, este un poquito más pequeño y este un poco más grande. Y esta ventana del menú del zoom. Ok, vamos a poner esto un poco más grande acá. Y empezamos aquí. Entonces, ¿qué datos me están dando? A ver, realizamos un estimado de los ingresos identificando unidades a vender. Entonces me dicen que hay una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento yo la identifico con una G. Y eso es una tasa de 10% anual. Eso es el número de unidades. Tenemos hay un precio. Que va a ser 1.500.000. Profe, 350 una pregunta. unidades. Cuéntame. Profe, en el momento de hacer el cálculo, Precio 3%. ¿se puede separar primero los ingresos por venta, los costos Para allá vamos. los costos de Para allá vamos. computadores? Para allá voy. Okay. Simplemente estoy copiando los datos para después hacer las fórmulas debajo y calcular todo eso que me estás diciendo. Ok. 3% y después les digo por qué es importante tener esta información aquí arriba. Porque una vez que tengamos todo el modelo montado, digamos, estas variables que estoy colocando aquí arriba serán las que vamos a utilizar para crear los escenarios y para hacer el análisis de sensibilidad y un montón de cosas. Pero vamos a ver primero vaciar los datos. Se venderán 300 unidades, entonces crece el número de unidades, o sea, porque crece la cantidad que yo puedo llegar a colocar en el mercado. Y además se va a ir ajustando el precio, porque pues es lógico, sería muy ingenuo pensar que yo voy a vender 6 años al mismo precio. Tengo inflación. Que es el 6%. Y tengo impuesto, que es el 34%.
costo de los equipos es de unos $200 colocados en Colombia. Ok. Me dan una proyección de la tasa de cambio porque obviamente yo tengo que pasar esos $200 a pesos. Pero además los $200 van a crecer a raíz de una inflación que me están dando allí también en dólares. O sea que el precio en dólares también va a ir incrementando. Ok. Abajo tengo costos unitarios y esos costos que están aquí abajo. Esto que está por aquí, estos son pesos. Muy bien, entonces vamos a suponer que tenemos una proyección. Esto no es porcentaje. Creo que son 6 años. Y nuestra primera partida sería el ingreso por ventas, por ejemplo. Yo creo que es sencillo sacarlo porque eso depende sencillamente de cuántas unidades vamos a vender multiplicado por el precio. Vamos a separarlo. Vamos a por unidades y precio. Y ya verán por qué. Entonces las unidades son estas y el precio es este. Y cada uno de ellos tiene una tasa de crecimiento distinta. Es decir, para el segundo año ya no voy a vender 350 unidades, sino que voy a vender 350 unidades más el 10%. Entonces, ¿cómo hago? Sencillamente multiplico las 350 unidades del primer año por 1 más esa tasa de crecimiento del 10%. Le voy a dar F4 para fijar la referencia y sencillamente me copio esa fórmula hasta el sexto año y ese sería el número de unidades proyectado. Yo pudiera meter esto dentro de una fórmula que se llama entero, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy trabajando con unidades, no debería tener decimales aquí. No debería tener 423,50 como me está dando en el tercer año. Pero por ahora vamos a obviar eso. Además, la diferencia que al final tampoco es tanto, ¿no? El precio. El precio pasa lo mismo. El precio para el segundo año va a ser igual a ese 1.500.000 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento de ese precio, que es el 3%. Le damos F4 para fijarlo. Y me copio esa fórmula hasta el sexto año. De esa manera, entonces ya tengo también el precio. Entonces aquí sí podemos decir que este señor va a ser la multiplicación de los dos que tengo arriba. Lo copiamos y de esa forma ya tenemos la primera parte, que es el ingreso por ventas. Digamos, esa es una de las primeras partidas que nos interesan y que componen nuestro PIG, como vimos en la primera parte de la contabilidad. Luego, ¿qué viene? Viene el costo de ventas. Entonces, ¿cómo le llegamos al costo de ventas? Entonces aquí tenemos que hacer un cálculo adicional porque tenemos que hacer una conversión de esos 200, que es mi costo de venta, a pesos, multiplicando por la tasa de cambio,
pero también tengo que ajustar esos dólares por una inflación. Entonces, vamos a hacer lo que me proponen por allá. Es más fácil copiar esto y pegarlo aquí. Vamos a suponer que tenemos esto, entonces vamos a copiarlo sencillamente acá. Y esto sería igual año 1, año 2. Seis años. Voy a tener un tema que es la inflación. Que para este caso es el 3%. Esto sería proyección de TRM. Esto sería la inflación en dólares. Entonces, si yo quiero llevar esto, vamos a aplicar primero la inflación. Lo puedo hacer todo de una vez, pero lo voy a hacer, digamos que así, para hacerlo en dos pasos. Esto sería igual a los 4.000 por 1 más esa tasa. No, mentira, ya va. Son los 200. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Costo en dólares, 200. Aquí son 200. Aquí sí aumentan los 200 por 1 más esa inflación. Y esto me lo puedo copiar. ¿Qué estoy haciendo? Sencillamente estoy multiplicando el monto, mi costo en dólares del año anterior. Si quiero calcular el año 3, por ejemplo, multiplico los 206, que es el costo del segundo año, por 1 más la tasa de inflación del año 3, que es 3.5%. Eso me da 13,21. Entonces, bueno, ese sería el costo en dólares. Pero yo necesito eso, obviamente, en pesos. Entonces, ¿cómo lo llevo a pesos? Aquí sería multiplicar ese monto por la tasa de cambio que le corresponde a cada año. Y eso lo podemos copiar hasta el año 6. De esa forma, entonces tenemos que nuestro costo de ventas para, en pesos, digamos, o los $200 convertidos a pesos, y además tomando en consideración el tema de la inflación del dólar, tendríamos esto como costo unitario, ojo,
de esos computadores que estamos pensando vender. Ahora, hay algo adicional, porque es que acá me hablan deberán considerarse costos unitarios de. Si nosotros estamos pensando distribuir esto, digamos, por los servicios de courier, bien sea servir entrega o lo que sea, hay que incluir un empaque, hay que incluir lo que es el despacho, la entrega, y una comisión que seguramente vamos a tener que pagarle a los distribuidores que nos van a ayudar con ese tema de venta por esos canales. Entonces la suma de todo eso son 68,000 pesos por unidad. Entonces tendríamos que sumarle a esto que tenemos aquí esos 68,000. Vamos a hacer eso. Voy a incluir aquí otra fila. Y entonces vamos a poner aquí que hay unos costos adicionales que ya sabemos que son 68,000. Pero ojo, son 68,000 para todos los años. Y no. Esos son pesos y esos crecen a la tasa de inflación nuestra que la tenemos por aquí, que es el 6%. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que decir que para el segundo año eso va a ser igual a los 68 multiplicado por uno más esa tasa de inflación que tenemos por allí del 6%. Voy a darle F4 para fijar esa referencia y entonces ahora sí me puedo copiar esto. De esa manera lo estoy poniendo a crecer cada año a razón de esa tasa de inflación que es el 6% que tengo allí. Y ahora yo sí puedo sumar entonces lo que sería el costo unitario. Entonces eso va a ser igual a los 800 que teníamos aquí más estos 68. Obviamente eso lo copiamos para el resto y entonces de esa manera tendríamos ya nuestro costo unitario. Ok, entonces bueno, nuestro costo de ventas, a ver qué otra cosa tengo por aquí. Tengo gastos mensuales, esto entra en gastos abajo. ¿Qué otro tipo de gasto tengo? No, eso es todo lo que tengo por ahora. Ok, entonces digamos el costo de venta sería igual a las unidades que tenemos que están aquí multiplicadas por el costo unitario de ese año. Si yo me copio esto hasta el año 6, debería tener allí entonces mi costo de venta. Entonces el ingreso por ventas menos el costo de ventas debería darme la utilidad bruta, ¿cierto? Si seguimos el orden que hemos visto que tiene nuestro estado de resultados o pérdidas y ganancias. Ojo, este es el costo. Si yo tengo un costo identificado por unidad, yo multiplico el costo de cada unidad por el número de unidades y eso en teoría lo que me da es el costo variable. Muchas veces tengo un costo que es fijo. Se llama fijo porque no depende del número de unidades. En este caso, sencillamente tenemos uno solo, que es el costo por unidad, y sencillamente con la multiplicación le llegamos. Pero pudiéramos tener el caso donde tenemos un costo fijo. En ese caso sumamos costo variable más costo fijo y ese sería el costo de venta total. La utilidad bruta entonces sería sencillamente ese ingreso que tengo por ventas menos el costo de ventas. Vamos a poner este también en negrita por aquí porque me interesa.
Y este nivel de utilidad también me interesa tenerle, vamos a ponerle un color aquí a esto, un gris puede ser. De hecho, de esa primera parte que vimos también, hay unos indicadores que nosotros podemos sacar y que se lo podemos aplicar directamente al proyecto. Uno de ellos, por ejemplo, es el margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? Es sencillamente dividir esa utilidad bruta entre el ingreso por ventas. Y eso sí es un porcentaje. En este caso es el 42%. Y esto lo podemos, vamos a ponerle unos decimales. O 1. Luego que viene gastos generales y administrativos. O gastos de operación, así los llaman también. Porque le vamos a llegar justamente a la utilidad en operaciones. Tenemos aquí gastos que son mantenimiento, gastos operativos, mantenimiento de la plataforma, o sea que serían 14,600, si sumo eso que está aquí. Y los gastos también crecen a razón de la inflación. Así que para el segundo año, eso va a ser igual a los 14,600 multiplicado por 1 más el tema de la inflación, que es este 6% que está aquí. 4, y yo me puedo copiar eso y sencillamente tengo aquí ya gasto administrativo. Hay otro gasto que hay que incluir aquí, pero creo que yo no tengo. Ok, otra de las cosas que hay que incluir aquí es la depreciación. El gasto por depreciación. Eso viene de la inversión inicial, de los equipos que nosotros necesitamos comprar o adquirir para poner este proyecto en marcha. Esa información no me la están dando aquí, pero yo voy a dejar ese rubro ahí de una vez, porque pues eso siempre se coloca. Vamos a suponer que a mí me dicen que yo tengo que comprar camiones de distribución, tengo que comprar equipos de empaque, tengo, en fin, la suma de todos esos activos, eso va a ser la inversión inicial o el dinero que yo le tengo que inyectar al proyecto al principio. Todos esos activos se deprecian. Y yo puedo descontar ese gasto de depreciación, porque así está establecido primero en los principios contables y segundo lo permite la administración tributaria, que yo descuente esos gastos para llegar a una utilidad más pequeña y en consecuencia pagar menos impuestos. Entonces yo tengo que sí o sí considerar ese gasto de depreciación. Por ahora lo dejo en blanco porque ese dato no lo tengo aquí. No tengo cuánto es el dinero que estamos invirtiendo en equipos, ¿no? Y a veces también la depreciación depende del tipo de equipo. Entonces un computador se deprecia en 3 años, un vehículo de repente en 5, en fin. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Profe, qué pena. Sí, dime. Los gastos administrativos, usted los multiplicó por 12 porque como están mensuales. Muy importante. Tienes toda la razón del mundo. Vamos a multiplicarlo aquí. Y ahí ya me debería dar. Bueno, gasto de depreciación nada, que era otra cosa que teníamos que meter por acá. Ya esto sería la utilidad en operaciones. Utilidad operativa. La utilidad operativa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la utilidad bruta menos los gastos administrativos
menos la depreciación. Lo voy a poner de una vez en la fórmula aunque no tengo el valor. Eso me lo puedo copiar y lo tengo aquí. Y pues aquí tengo otro nivel de utilidad que para mí es interesante tenerlo marcado. Y de hecho podemos también calcular aquí lo que es el margen operativo. Pudiéramos tener el margen EBITDA también. ¿Qué es el margen EBITDA? El margen EBITDA o el EBITDA es la utilidad operativa más la depreciación, esta que está aquí. Es como que si no tomáramos en cuenta esa depreciación. Entonces es interesante también hacerse la pregunta ¿por qué? La depreciación, si bien como les acabo de comentar, es una figura contable que pretende registrar el gasto o el desgaste del activo en el tiempo y que a su vez me permite crear esa partida de gasto, reducir la utilidad y pagar menos impuestos, en realidad no es una erogación de efectivo. Es decir, la depreciación no se la pagamos a nadie. Nunca ese dinero sale. Por esa razón, si nosotros queremos llegar, por ejemplo, al flujo de caja al final, una vez que calculamos la utilidad neta, le sumamos la depreciación. Y el EBITDA sería, en realidad, cuánto dinero está ingresando al negocio por utilidad, porque la depreciación, como no se la pagamos a nadie, entonces para llegar a una cifra más acorde a lo que sería un flujo de caja, le sumamos esa depreciación. Esa es la razón por la que se suma al final la depreciación. A veces los estudiantes me preguntan, bueno, pero ¿por qué si aquí, si la voy a sumar al final, entonces por qué la resto aquí? Bueno, la razón es una razón tributaria, porque voy a pagar menos impuestos y eso lo puedo hacer. Pero yo pudiera llegar aquí, entonces, al EBITDA, sencillamente sumándole a la utilidad operativa ese gasto por depreciación y amortización. A ver, está la depreciación, la amortización, el agotamiento, que son figuras similares. Solo que, por ejemplo, la depreciación es para activos fijos, la amortización muchas veces se aplica a activos intangibles y el agotamiento, por ejemplo, a recursos naturales. Empresas que tienen, por ejemplo, las empresas de petróleo, que tienen reservas de petróleo, entonces eso se va agotando. Y entonces ahí se aplica la figura del agotamiento. Y entonces se va registrando un gasto a medida que eso se va consumiendo, digamos. Pero eso no se le paga a nadie. Entonces, por esa razón, se suma. Entonces, el margen operativo, ¿qué es? Sencillamente dividir la utilidad operativa, entre el ingreso por ventas. Dime. Profe, esa depreciación, ¿hay algunas tablas, algunos parámetros estandarizados para poder La depreciación, aplicarla? la depreciación la aplicamos aquí por línea recta. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que aquí la inversión es de 100 millones. Y vamos a suponer que eso tiene un valor de rescate o salvamento. ¿Qué es el valor de rescate o salvamento? Ese pedacito que no se deprecia. Porque yo digo, bueno, efectivamente un activo puede perder su valor en 5 años. Vamos a suponer que estamos hablando de un vehículo. Pero yo al final algo de ese valor mantengo. Y lo podré vender como chatarra o digamos, yo no quiero que eso al final en mi contabilidad valga cero, sino que le voy a reservar un valor. Eso es lo que se conoce como rescate o salvamento. Generalmente yo puedo decir que es el 10% del valor original del activo. Vamos a suponer que es así. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el gasto de depreciación, porque es que esto lo van a tener que hacer porque creo que en la segunda parte ya de este mismo taller ya sí se les da ese dato. Entonces, bueno, tengo que esto va a ser igual a la inversión multiplicada por 1 menos ese valor de salvamento y el resultado de eso dividido entre la vida útil, que vamos a ponerla por aquí, que es un valor también interesante e importante. Dime.
Una preguntita, es que nosotros con el grupo compañero tenemos avanzado un poco el trabajo, pero yo lo tenemos ahí plasmado pues, como para ver si usted lo podría revisar un momentico, pero pues no deja compartir pantalla. Ahorita no. Vamos a terminar de ver esto y después ustedes comparan versus esto. De hecho, les voy a compartir este Excel. Si quieres, me lo mandas al correo y yo cuando tenga la oportunidad lo reviso. ¿Te parece? Ok. Pero de todas maneras, o sea, con esto te vas a guiar, porque la idea es que yo lo complete todo. De hecho, ya Sí, estamos pues cerca de eso. hasta ahora van los cálculos exactos. Sí, entonces, a ver, inversión, vamos a suponer que esto es 100 millones. Es sencillamente para poner un ejemplo aquí. Valor de rescate el 10% y que la vida útil la voy a hacer coincidir con la vida del proyecto. Son 6 años. Eso es lo que van a durar mis activos. Entonces, el gasto de depreciación por línea recta es sencillamente tomar qué es lo que vas a depreciar. Lo que vas a depreciar son los 100 millones menos el 10% de los 100, menos 10 millones. Es decir, son 90 millones los que se deprecian. Y eso sencillamente se divide entre el número de años. Entonces, quiere decir que cada año le voy a cargar a gasto este resultado, que en este caso serían 15 millones. Entonces yo tendría que colocar aquí donde dice gasto de depreciación 15 millones todos los años. Es decir, es igual para todos. La depreciación no se ajusta por inflación ni nada de eso. Eso es una figura contable que sencillamente va a buscar registrar un gasto ahí. ¿Existen distintos tipos de métodos de depreciación? Sí. Hay métodos acelerados, hay métodos de suma de dígitos, hay métodos, en fin, pero el común, el que siempre se utiliza, y yo creo que es sencillamente por la facilidad que tiene del cálculo, es este por línea recta. Otro que se utiliza muchísimo es el de unidades de producción. Si yo compro una maquinaria y esa maquinaria, digamos, está en el manual del fabricante, me dice que puede producir 100.000 unidades, entonces yo lo que hago es, bueno, ¿cuántas unidades produce este año? 10.000. Bueno, voy a ir descontando proporcionalmente el del valor original del equipo a medida que se vayan realizando la producción y en consecuencia, digamos que agotándose ese número de unidades que tiene el equipo en su vida. Ese es otro de los métodos que se utiliza, pero generalmente, por ejemplo, en análisis de proyecto, por la sencillez del cálculo, vamos a hacerlo por línea recta. Entonces, bueno, aquí no lo voy a colocar porque ese no es el valor. Margen operativo, entonces sería este el margen operativo. Vamos a poner esto en porcentajes. Y luego tenemos el impuesto. Tendríamos impuesto sobre la renta, lo voy a poner así. Eso sería igual a la utilidad multiplicada por el 34%, que en este caso es lo que la tasa que tenemos de impuesto. Y entonces luego tendríamos la utilidad neta. La utilidad neta, ¿qué es? Sencillamente pues le quitamos ese impuesto a la utilidad operativa. Y podemos tener aquí también un margen neto. Y eso sería igual a la utilidad neta dividida entre el ingreso por ventas. A ver, cuando yo llego a la utilidad neta, y ahí viene de nuevo el tema del gasto de depreciación. Vamos a poner a este señor en rojito. Una vez que yo llego acá, yo llego a una cifra que es una cifra contable. Es
creo que en el inicio del curso yo más o menos les explicaba cuál era la diferencia que existía entre el enfoque contable y el enfoque financiero. Y una partida que no corresponde a una erogación es el gasto de depreciación. Como ese dinero no salió, yo lo que hago, por ejemplo, para llegar a un estimado de lo que es el flujo de caja, sería sencillamente tomar esta utilidad neta y sumarle la depreciación. Lo voy a poner allí para que les quede como referencia ese cálculo. Obviamente, como no tengo los datos del activo, no puedo incluir el gasto de la depreciación. Pero obviamente al descontar el gasto de depreciación aquí voy a llegar a una utilidad operativa más pequeña, una utilidad neta más pequeña, porque digamos, a una base de impuestos más pequeña voy a pagar menos impuestos. Esa es la idea. Pero luego aquí al final sencillamente lo sumo y eso sería lo que yo voy a tomar como flujo de caja para evaluar el proyecto de inversión. Voy a colocar esto acá en negro y esa es la cifra que a mí me interesa tener. Entonces, cuando a mí me dicen aquí abajo, proyectar los flujos de efectivo del proyecto para 6 años, son estos flujos que están acá lo que tenemos que proyectar. Es decir, este taller se resuelve con esta proyección que yo les acabo de hacer aquí en el Excel. Yo les voy a compartir esto. Recuerden que esto de la inversión que está aquí no va, eso es nada más un ejemplo que yo coloqué allí. Esto también. Pero a ver, esto también venía del ejemplo. Esto que está aquí. Sí, son los datos que nosotros proyectamos. Entonces, fíjense. Yo paso aquí de un margen, por ejemplo, fíjense cómo el margen bruto va disminuyendo con el tiempo. Fíjense también que pasa lo mismo obviamente con los niveles que tenemos más abajo. Y llegamos a un margen neto donde incluso aquí en el cuarto año tengo un 0. Yo pudiera graficar esto como hicieron ustedes en el ejercicio de la 14 para mostrar esto, digamos, de una manera gráfica y no así. Pero ya yo tengo indicadores aquí, por lo menos los primeros indicadores de mi proyecto en esa proyección que estoy haciendo de lo que pudieran llegar a ser los flujos de efectivo de esa idea de negocios. Ahora bien, ¿por qué les hablaba de esto y por qué es importante tener esto, digamos, en un panel aparte? Esto es lo que nosotros llamamos las variables sensibles del modelo, porque el resultado que yo voy a obtener al final, nosotros vamos a apuntar aquí a tener un resultado de valor presente neto del proyecto, de tasa interna de retorno del proyecto, de rentabilidad sobre la inversión y una serie de indicadores que se calculan con estos flujos y con el WACC. Por ahí en el material también les voy a presentar el WACC y van a entender qué es el WACC. Sencillamente es la tasa de interés que se utiliza para hacer los cálculos aquí. Y entonces vamos a apuntar a que esos indicadores que nos van a dar al final, obviamente puedan maximizarlos, digamos, puedan ser lo más grande posible. Entonces nosotros empezamos a jugar también con las cifras y entonces empezamos a establecer lo que yo le dije que son el análisis de sensibilidad o los escenarios. Entonces yo puedo hacer un análisis de sensibilidad en el que yo diga que yo le estoy apuntando, en realidad yo debería tener aquí un BPN, una tasa de retorno, hay un índice de rentabilidad, hay un retorno sobre la inversión y hay algún otro indicador. Pero bueno, yo debería tener el resultado para estos, pero vamos a suponer que yo le estoy apuntando a el último resultado que es 24 millones. Y que por alguna razón yo quisiera saber, bueno, cuántas unidades yo tendría
que arrancar a producir aquí, porque lo que tengo son las unidades del primer año, estas 350 que están acá, para que al final esa utilidad esté en cero. Y lo puedo hacer a nivel de cualquiera de las utilidades. Es decir, yo puedo apuntarle a esta que es la neta, pero le pudiera apuntar a la utilidad bruta, por ejemplo. Pero vamos a apuntar a esto. O lo puedo hacer, de hecho, en cualquier año. Yo tendría que irme, ya vamos a sacar esto que me molesta, este coso del Zoom. Datos, entonces vamos a empezar a analizar los datos. Profe, una inquietud. Dime. Usted dice aquí que el flujo de caja es este mismo margen neto, al final, la utilidad neta. Le sumas la Ese depreciación. datico, Le ese datico sumas, le sumas la depreciación. Lo que pasa es que como ese la datico lo depreciación... vamos a tomar como flujo de caja, aunque, pues como lo que tenemos aquí, entiendo, es el PIG, y aquí es causación. Entonces, pero asumimos que es el mismo, utilidad neta va a ser el mismo valor del flujo de caja para el ejercicio. Exactamente, porque el gasto de depreciación es cero. Es que la única diferencia que tienes aquí, o el único gasto que no genera salida, es la depreciación. Esto que está aquí abajo es la suma de la utilidad neta más la depreciación, pero como la depreciación está en cero, por eso te da igual. Eso, pero yo tengo una duda y es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos unos ingresos por ventas, aquí estamos hablando de 525 millones de pesos Ajá. en ventas por 350 unidades, pero asumimos que, por ejemplo, en el flujo de caja no todas esas ventas pudieran ser de contado, pudieran haber ventas a crédito, ventas a contado. Igualmente con los gastos, yo pudiera tener diferentes periodos en los cuales me pagan y en los cuales yo pago también a proveedores y demás. Sí, pero acuérdate que esto es un Entonces, análisis por año, no es un análisis por meses. Si fuera un análisis por meses, nos metemos en problemas con lo que me estás comentando. Entonces sí, ok, ¿sí? pero profe, no deja de ser que este es un ejercicio por causación. O sea, realmente el PIG es causación, no es un flujo de caja como tal, porque pues son ejercicios separaditos en el sentido de que los registros, como usted lo dice, uno es contable, el otro es más financiero. Entonces, para el ejercicio y solo para el ejercicio, vamos a asumir que la utilidad neta es el mismo flujo de caja al final. No, le tienes que sumar la depreciación. Eso, le sumamos la depreciación, pero pues en la vida real no es así. En En la la vida vida, real, el flujo de caja que yo tendría sería un poco distinto de la utilidad neta, ¿o no? De este ejercicio que sí, estoy hablando de PIG y flujo de caja. sí sería un poco distinto, sobre todo lo que te digo si lo haces mensual, porque entra lo que dices tú. Y depende, porque si yo no hago ventas a crédito, entonces sí estamos hablando de lo mismo. Sí, 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 sí. ¿Sí? Listo, profe. Muchas Pero gracias. no, pero tienes razón en lo que dices. Si yo hago unos flujos mensuales, yo tengo que considerar cuántos cobro a 60, cuántos cobro a 30, cuántos cobro a 90 días. Entonces tengo que hacer un cuadro aparte donde empiezo a hacer una proyección. Pero cuando yo cierro todo el flujo, esto es el primer año. Entonces los 12 meses ya están metidos aquí. Vamos a suponer que hay 2 meses que me quedan por fuera, pero se van a compensar con el año siguiente. Entonces cuando trabajamos en esos bloques de años, porque generalmente el máximo plazo que tú das son 90 días, a menos que tú des créditos por años, entonces ahí sí habría que ajustar todas estas cifras de ingreso por venta que me estás diciendo, ¿no? Pero no es así. Listo, profe. Muchas gracias. Estamos vendiendo computadores y estamos considerando que no los vamos a dar a crédito. Y Listo, la única profe. diferencia que se presentaría entonces sería por aquellos gastos que no son erogación de efectivo. En este caso lo único que tenemos es este. Que lo van a tener, se lo van a encontrar más adelante, por eso se los dejé aquí ya puesto de una vez. Entonces, bueno, vamos a lo que es el análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí en análisis de hipótesis? Vamos a ver todos estos señores que están aquí, pero uno de ellos es buscar objetivo. Entonces, ¿cómo me puede ayudar a mí buscar objetivo? Bueno, uno es que yo le puedo decir, yo quiero que este señor, estos 24 que están aquí, me tomen el valor. Entonces el valor, él me pide qué valor quieres que tome esa celda, yo le voy a decir que 0. Y él me dice, sí, efectivamente, yo puedo hacer que eso sea 0, pero tengo que cambiar algo. Entonces yo le voy a decir qué es lo que quiero que cambie. Entonces le puedo cambiar el precio, le puedo cambiar las unidades, le puedo cambiar, no sé, el crecimiento, en fin, lo que yo quiera. Pero vamos a apuntarle a estas unidades. Y entonces fíjense cómo lo cambia. Aquí me va a dar 0 en la utilidad neta del último periodo. Y este es el recurso que nosotros utilizamos generalmente cuando estamos haciendo el análisis de la utilidad bruta.
y decimos, yo creo que la utilidad bruta sea 0. ¿Por qué? Porque el número de unidades que yo obtengo aquí al final es el mínimo de unidades que yo tendría que vender para no entrar en pérdida. Lo mínimo serían 301 para que aquí al final esto me quede, digamos que tabla, ¿no? El ingreso y el egreso sería lo mismo. Y puedo hacer lo mismo con el precio. Lo puedo repetir. Buscar objetivo y yo le voy a decir que quiero que mi utilidad sea 0, pero cambiando el precio. Y efectivamente, entonces yo digo, bueno, tiene que ser 1442 y me va a llevar a 0 la utilidad en el último año. Entonces yo tendría que siempre estar o fijar de partida, porque ese precio que estoy, digamos, amarrando aquí es el precio del primer año, por lo menos 1.442.000 para que en el último año tenga una utilidad de 0. Eso si estuviera haciendo el análisis en función de la utilidad, y ya eso no es lo que vamos a hacer. En realidad lo vamos a hacer en función de este señor que está aquí, que es el valor presente neto. El valor presente neto toma en consideración todos los flujos del proyecto y nos lleva a valor presente, y además le resta el valor de la inversión inicial, que es un dato que no tenemos aquí. Pero bueno, eso viene más adelante, digamos. Lo que pedía este taller era hasta aquí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hay una herramienta que va un poco más allá, que es el Solver. Y el Solver, yo le puedo decir, bueno, yo quiero, no sé, la utilidad bruta o la utilidad operativa, le puedo apuntar también. Yo le fijo aquí la celda y le digo que la quiero maximizar. Y la quiero maximizar cambiando no solo una celda como me lo da buscar objetivo, sino que aquí le puedo colocar varias de estas celdas. Entonces yo le puedo decir, cámbiame el crecimiento de unidades, cámbiame el crecimiento del precio, cámbiame la inflación, cámbiamelos todos. Y además le puedo dar restricciones, es decir, cámbiame el crecimiento de unidades, pero el crecimiento de unidades puede ir de 0 a 15%, no puede ser más que eso. La inflación puede ir de 5 a 15. El impuesto, si lo quiero cambiar, iría de 30 a 35. Es decir, yo le voy dando parámetros en los cuales se va a poder mover cada una de esas variables. Y a la final, obviamente, con la capacidad de cálculo que tiene el computador, empieza a correr el proceso y me dirá, bueno, para maximizar el resultado, tú tendrías que tener tanto de crecimiento en ventas, tanto y así. Esto obviamente va un poquito más allá. Si yo le digo que quiero que esto sea igual al valor de, aquí estaría haciendo lo mismo que hace buscar objetivo. No, no tendría mucho sentido. Así que se usa más cuando yo quiero maximizar o minimizar algún dato. Dentro del análisis de hipótesis, tabla de datos, por ejemplo, veamos tabla de datos. Yo puedo, si estoy enfocado, por ejemplo, en esta utilidad, yo quiero saber cómo cambia esa utilidad. Entonces, bueno, me la copio por una fórmula y esto es igual a esto. Yo sé que yo tengo niveles de inflación que son el 6%. Digamos, ese es el monto que yo tomé como punto de partida para mi proyección. Pero ¿qué pasa si es el 4? ¿O qué pasa si es el 2? Vámonos por arriba. ¿Qué pasa si es el 10? Y puedo colocar otra variable. Entonces vamos a ver qué tomamos. Tomamos inflación. Vamos a tomar el crecimiento de las unidades. Lo tenemos en 10%. Entonces, bueno, aquí abajo vamos a suponer que tenemos el 10%. Pero ¿qué pasa si es 7? ¿O qué pasa si es 4? ¿O qué pasa si es 15? Entonces, fíjense, yo tendría que llenar todos los valores que están dentro de esta tabla con las posibilidades de cruces que hay entre este nivel de inflación de 2, 4, 6 y 10 y este crecimiento en ventas 4, 7, 10 y 15%. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, entonces vamos a tabla de datos, aquí en análisis de hipótesis.
tabla de datos que me pide. Él me dice, a ver, tienes unos valores en fila, que son estos que están aquí. Él lo que me está pidiendo es la celda en la que él tiene que colocar esos porcentajes que yo le estoy dando allí. Estos porcentajes son la inflación. Entonces yo tengo que decirle, mi inflación en mi modelo está aquí. Entonces en esta celda del 6% tú me vas a sustituir esos valores. Él automáticamente va a sustituir los valores y va a hacer el recálculo. Y me dice, tienes un valor en columna también. O sea, es decir, estos que están aquí abajo. Entonces, ¿dónde quieres que coloque esos valores que están en la columna? Entonces, me voy aquí arriba y eso era, si mal no recuerdo, el crecimiento en las unidades. Eso lo vas a poner aquí. Aceptar. Entonces, él me da los distintos niveles de utilidad para el último año que se pueden generar si la inflación se mueve en estos valores o si el crecimiento en ventas se mueve en estos. Yo pudiera, bueno, yo como no veo y estoy ciego, yo siempre le tengo que poner a esto separador de miles y además le puedo poner un formato condicional de escala de color, por ejemplo, el primer valor que está aquí. Entonces, ¿qué hace él? A ver, vamos a poner un cuadro aquí afuera y entonces él me dice que el color rojo es lo que menos me conviene y el color verde es lo que más me conviene. Entonces, obviamente, el valor más alto que se da de utilidad para el último año va a ser aquel donde la inflación es más pequeñita y donde el crecimiento de ventas es más grande. Pues es lógico que sea así. Pero pues aquí está el resultado. Entonces yo pudiera mostrar esto como tal cual, análisis de sensibilidad. Y obviamente yo coloco el par de variables que yo quiera. Puedo colocar las que yo quiera. Yo tomé esas, pero bueno, pudiéramos tomar otras. Algo adicional que yo pudiera incluir en esto es lo que yo les dije al principio. Fíjense que en el texto me hablaban de que sería conveniente utilizar el método probabilístico. Es decir, plantear escenarios. Entonces, bueno, ¿cómo nos ayuda Excel también con esa historia? Planteemos unos escenarios. Entonces, si nos vamos otra vez aquí, déjenme buscar donde tengo las variables, vámonos otra vez a datos y análisis de hipótesis. Y hay uno que se llama administrador de escenarios. Y ese administrador de escenarios, entonces me permite que yo cree mis escenarios. Voy a agregar uno. Y lo voy a llamar el escenario malo. Aquí la cosa no va bien. Entonces aquí abajo me dice qué celdas van a cambiar en ese escenario malo. Entonces, bueno, puedo escoger obviamente otra vez de aquí arriba, de donde tengo mis variables sensibles, y puedo decir que el crecimiento de las unidades, voy a presionar control para seleccionar alguna otra. La inflación, inflación, vamos a tomar solo esas dos. Yo puedo tomarlas todas, de hecho, si quisiera, pero voy a tomar solo esas dos para hacer el ejemplo. Y le doy por acá a aceptar. Entonces él me dice, esas variables, en este momento, la primera tiene un valor del 10%. ¿Qué valor quieres que tome en el escenario malo? Entonces, bueno, una inflación, un escenario malo sería no el 10%, sino el 20%. Entonces le voy a poner 0.2. Vamos a ponerle 25, de hecho. 0.25. Y la segunda me dice está en 6%, que es la inflación. En un escenario malo, vamos a suponer que eso se va al 15. 0.15. Lo voy a aceptar. Ya creé mi escenario malo. Voy a agregar otro, el bueno. Obviamente ya él me trae por defecto las mismas variables, las mismas celdas cambiantes, porque es lógico que sea así. Entonces le doy a aceptar y vuelvo. Él me dice, ahora en el escenario bueno, si el valor está ahora en 0.1 para esta variable, ¿qué quieres que tome en el escenario bueno? Entonces, bueno, digamos que sería 0.05. Ese es el tema de inflación.
Y el otro, no, la inflación es esta. Este sería el crecimiento de las ventas. Entonces hay que ponerle más. En el caso anterior, profesor, lo aumentó y debía disminuirlo en el escenario malo. Sí, tengo que cambiar aquel. Y aquí vamos a suponer que la inflación, este es el bueno. 3. Vamos a poner que sea 2. Vamos a suponer que queremos, aquí habíamos puesto esto malo. Esto está bien. Y entonces aquí tendríamos que ponerle 0,5. Y luego le doy aquí resumen. Y él me pide, bueno, ¿cuáles son las celdas que quiere que te muestren el resultado? Aquí yo debería estarle apuntando al BPN, a la TIR, a estos indicadores que tengo acá, que todavía no hemos llegado allí, pero así que sencillamente me voy a enfocar en esta última utilidad que tengo aquí. Y la voy a aceptar. Él me va a crear aquí abajo una pestaña nueva que se llama resumen de escenario. Y lo que me va a mostrar, pues obviamente aquí es cuál es el resultado de esa utilidad en el valor actual, que digamos sería mi escenario esperado, que son los 24 que tenemos aquí. Y me va a mostrar qué pasa en el escenario malo. Fíjense que me daría un valor negativo de menos 103. Y en un escenario bueno me daría entonces un valor de 103.991 positivo, obviamente mayor que el esperado. ¿Cómo juega uno aquí con el tema de probabilidades y por qué esto lo llaman el modelo probabilístico? Bueno, porque es que a cada uno de estos escenarios yo tendría que asignarle una probabilidad de ocurrencia. Y eso sí es a juicio de el analista que esté realizando eso en este momento. ¿Por qué? Porque sencillamente aplicarle un porcentaje, yo puedo decir que el escenario que yo tengo esperado puede llegar a ser el 60%. Soy pesimista, entonces de repente digo que este puede tener el 40% y que este 0. No, pero no lo estaría tomando en cuenta. Vamos a ponerle un poquito menos a nada más que para tomar en cuenta el último, pero solo un 10, hasta menos le pudiéramos poner. Y entonces sencillamente, esto es una especie de promedio ponderado, donde multiplico cada uno de los resultados por esos porcentajes. Y ya al final lo sumo. Entonces fíjense que me da negativo. Entonces este sería como un escenario probable. Y esto queda abierto porque obviamente yo juego con estos valores. En los modelos de valoración, sobre todo de valoración de empresas, por ejemplo, yo recuerdo que en alguna oportunidad yo en Venezuela hice un trabajo de valoración de una empresa. Eso fue un trabajo que hicimos muchísimo los analistas financieros porque cuando empezó este tema de que todos los empresarios se iban del país, ojalá que en Colombia no pase eso. Porque bueno, llegó Chávez y qué sé yo, la cosa se complicó. Atacaron mucho a ese sector por ejemplo, de construcción, que era lo que yo estaba hablando en ese momento. Y un señor toma la decisión y dice, yo me voy del país.
pero tengo años trabajando en mi empresa y no tengo ni idea de cuánto vale mi empresa. Entonces ahí es donde entramos nosotros a hacer un trabajo de valoración. Y es un trabajo similar a esto que se hace aquí con los proyectos. Uno hace una proyección de los flujos de caja de la empresa. Esos son los flujos de caja libre de la empresa. Se calcula un WACC, en fin, es un proceso bastante similar a lo que ustedes van a terminar haciendo aquí. Y se plantea al final esto, y se dice, bueno, el valor de la empresa es este. Y yo recuerdo que yo presenté en esa oportunidad estas ponderaciones, y el dueño de la empresa, que era un señor italiano, me decía, mira, me disculpas, pero yo creo que la ponderación que tenemos que darle al escenario malo es más. Y eso le perjudicaba porque el valor de la empresa le daba menos y en teoría pues ese era el valor, digamos, que se toma para colocar en la mesa para arrancar los procesos de negociación cuando uno quiere vender un negocio. Pero el tema es que nosotros ese ejercicio lo pudimos hacer mientras yo estaba haciendo la presentación, porque obviamente yo tenía el Excel y nosotros pudimos decir, bueno, a ver, vamos a suponer que es el caso contrario, que yo soy más bien optimista y yo digo que aquí debería tener 70. Recuerden que siempre la suma tiene que ser 1000. 1000 no, 100, disculpen. Entonces, pues nada, tendría que poner 20 acá. Y fíjense ya cómo esto me pasa a positivo. Entonces sí, depende mucho del criterio del analista que esté realizando el trabajo, y además depende mucho de cómo puede ir cambiando en el curso del tiempo el entorno. Pero entonces es interesante ver cómo un ejercicio que ya uno tiene montado, uno puede quizás darle una inclinación hacia un lado o hacia otro, dependiendo de cuál sea la perspectiva que uno pueda tener de esta probabilidad de ocurrencia de cada uno de los distintos escenarios. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que a la final ustedes van a terminar haciendo en el trabajo que se va a entregar de la idea de negocio. Yo quise sencillamente montarle los números de esto justamente para mostrarle primero qué hay que hacer. Es sencillo esto que hay que hacer aquí. Lo que nos estaría faltando por aquí es el tema de la inversión inicial. Y el tema quizá del capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Porque además en un primer momento, recuerden que yo siempre les dije que íbamos a trabajar bajo la figura de flujo de efectivo. Los flujos de efectivo en este caso serían estos. Y aquí hay una inversión inicial que es la que no tenemos en este caso. Pero además de una inversión inicial, aquí habría yo que sumar un capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es el dinero que se requiere para que el negocio arranque, para que el negocio pueda tener liquidez para manejar su operación. Porque si bien yo tengo aquí incluido todo lo que son los activos, el activo fijo sobre todo, puedo comprar un edificio, maquinaria, vehículos, en fin, pero abro mi empresa y el 15 del primer mes tengo que pagar nómina y tengo que pagar proveedores y tengo que pagar cosas. Entonces hace falta siempre un dinero, digamos, para cubrir todas esas obligaciones de corto plazo, que es lo que mide el índice de liquidez, por cierto. Y entonces habría que sumar aquí un dinero para que el negocio pueda hacerle frente a esa caja. Entonces, eso también hay que incluirlo dentro de lo que es la planificación de estos años o la proyección de esos años. Generalmente, y por el tipo de negocio, el capital de trabajo se puede estimar como un porcentaje del nivel de ventas. Y es lógico que sea así también, ¿no? O sea, mientras más vendo, a lo mejor voy a tener más movimiento de inventario, venta por pagar, por cobrar, en fin, y el dinero que quizás hace falta allí en la tesorería tiene que subir
Al contrario, si se disminuye el nivel de venta, pues entonces será menos. Todo lo que se hace es generalmente aplicar un porcentaje sobre el nivel de ventas y eso determina lo que es un capital de trabajo. Otro recurso que yo puedo utilizar es decir, bueno, yo puedo tener disponible, por ejemplo, 3 meses de los gastos. Recuerden que tenemos en el texto, que lo teníamos ¿a dónde? Aquí. Estos señores que son mensuales. Y estos señores que son mensuales, yo puedo decir, bueno, yo puedo tener una reserva de lo que yo gasto en un mes. Vamos a multiplicarlo por 3 y de repente eso lo tengo como capital de trabajo dentro de mi flujo de caja. Y ese es el valor que tendría que meter aquí. Eso es otro monto que me está faltando aquí. Lo otro que vendría más adelante sería determinar cuál es la tasa que yo voy a utilizar para descontar esos flujos. Recuerden, yo les dije que el valor presente es igual al valor futuro dividido entre 1 más una tasa de interés elevado al número de periodos y que esta tasa de interés que está aquí, a la final nosotros vamos a trabajar con el señor WACC. Es decir, que si yo tengo el dinero con el que trabajo, digamos, viene de la deuda que el banco me prestó al 12%, por decir algo. Pero también tengo dinero del capital, del bolsillo de los accionistas, lo que ellos colocaron. Y vamos a suponer que ellos me piden el 20%. Generalmente esto es más caro que la deuda. Y además la deuda tiene el beneficio fiscal. Yo le puedo rebajar los intereses que pago al servicio de la deuda a largo plazo, se lo puedo rebajar el pago de impuestos. Entonces hay un beneficio fiscal de la deuda también. Me pareciera que es preferible endeudarse y no meterse por el tema del capital. Pero bueno, siempre tenemos una mezcla de ambos. El promedio de esas dos tasas es más o menos lo que me lleva al WACC. Y si yo tengo mi WACC, yo puedo hacer perfectamente el cálculo de lo que es el valor presente neto utilizando los recursos también de Excel. Eso lo podemos ver la semana que viene. Es decir, vamos a seguirle trabajando a este ejemplo, ya incluyéndole la inversión inicial, incluyendo cuáles son las tasas de deuda y de capital, cuál es, que era el otro, la depreciación que me faltaba por allí, y entonces vamos a calcular estos señores que están acá. Para que ustedes ya cuando les toque hacer este cálculo con sus proyectos, pues ya sepan cuáles son esas funciones que aquí dentro del Excel también nos ayudan con eso. Ya por lo menos se llevan la parte de lo que es análisis de sensibilidad y lo otro que estaba por aquí, que era lo de los escenarios, y más o menos cómo se monta entonces el tema de los flujos de caja, que es, digamos, sencillo, ¿no? Es distinto, como lo mencionó uno de sus compañeros, a lo que es un flujo de caja como tal. El flujo de caja se monta, sobre todo si lo que tengo como base son los estados financieros. En este caso no los tengo porque esto es una idea de negocio. No existe el negocio, mucho menos una contabilidad. Pero cuando nosotros tenemos estados financieros, por ejemplo, completos, es decir, pérdidas y ganancias y balance general que se pudiera proyectar también, yo en realidad los flujos de caja los monto por variaciones, lo que llaman usos y fuentes del efectivo, de variaciones de las partidas de un año a otro. Pero bueno, en este caso, digamos, en el tema de lo que es evaluación financiera de proyectos o el presupuesto de capital, digamos que las proyecciones se hacen de esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Sí, yo tengo una inquietud. Dale. A ver, Jacqueline, a ver, No, cuénteme. sí, lo que pasa es que yo veo que o sea, las siguientes entregas todas están para el martes 31. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos clase? Y esas otras, o sea, la entrega última estaría para el martes. Es Entonces una sola entrega. Pero entonces, ¿para cuándo? ¿Para este martes? Porque está en la fecha martes 31 de mayo. Déjame verificar cuándo es el cierre del curso con la gente de coordinación, porque yo te cuento, no sé.
No sé si son 3 o 4 semanas. Tengo que validar eso. ¿Qué tienen ustedes en calendario? No, a mí solo me aparece son las entregas de usted, o sea, inclusive a nosotros no nos aparece, digamos, en sala virtual, sino ustedes nos entramos por Zoom, pero no nos aparecen dentro del portal como tal. Ya, bueno, déjame ver cuándo. Pero lo último que van a entregar ustedes, en principio se entrega este. Ya yo les estoy diciendo que hay que hacer aquí. O sea que me imagino que este no tendrá problema. Pero lo que quiero de verdad es que apliquen esto a la idea de negocio que ustedes tienen que entregar al final. Los otros dos que vienen delante es uno solo. Eso fue lo que acordamos en la última clase. No se van a hacer 2 entregas, se va a hacer una sola y por eso le puse la fecha del cierre del curso. No sé si es el 31 o será la semana siguiente. Déjenme verificarlo. Pero van a hacer una sola entrega. O sea, entregarían esto que ya les estoy diciendo que hay que hacer aquí. O sea, que me imagino que no habrá problema. Y lo otro que sí es una sola entrega. O sea, el 3 y el 4, creo que eran los otros 2. Es uno solo. ¿Ok? No son 2. Profe, una inquietud es la entrega como son estados financieros y proyecciones y demás datos, se va a hacer como, pues generalmente lo hacemos en Word o se va a presentar el Excel con unas conclusiones internas, ¿cómo sería En la Excel. forma de eso? En En Excel. Excel, En listo. Excel. En Excel, porque yo necesito verificar qué sumaron, qué no sumaron, qué calcularon, qué función utilizaron. Esa tarjeta para mí es un poquito tediosa, pero bueno. Yo considero que el análisis financiero se aprende así, echando números. Y es complicado para mí por el tema de los tiempos. Pero yo siempre he insistido en que esta es la manera en que tenemos que trabajar esto. Yo sé que quizás es difícil, sobre todo cuando uno ve la teoría, de repente uno dice, bueno, que está claro, ven cuando yo lo trabajo en el Excel y ahora está un poco más claro, pero si ustedes no se sientan y empiezan a montar el modelito en el Excel, entonces ahí yo pienso que queda faltando algo. O sea, hacer, por ejemplo, una evaluación de este tipo de materias con solo preguntas de selección, no sé, yo no le veo eso, porque me parece que esto es como muy práctico, muy de número y menos de teoría. Pero bueno, esa es sencillamente mi manera de llevar esto, ¿no? Vamos a hacer eso, es una sola entrega. Déjenme ver si está eso aquí. Profe, una duda que no me quedó claro. Para esta entrega de este trabajo puntual, entonces ya comenzamos a hacerlo con la idea de negocio o Sí, lo hacemos señor. con este mismo Sí, ejemplo. señor. Sí, señor. Hágalo con su idea de negocio. Si no la tiene, monte esto y me lo entrega, pero entregue algo. Ok. Porque por eso se los estoy haciendo, porque para que lo repliquen con la idea que ustedes tienen. La idea es que puedan avanzar en su idea y que lo hagan con sus números. Por el tema tiempo, justamente. A ver, déjame ver si puedo mostrar aquí. Profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntemelo. Ay, profe, una preguntita. Si por ejemplo no tenemos la idea, ¿podemos hacerlo con otro caso práctico? Y después el trabajo sí lo podemos hacer con la idea. Sí, sí. Ok, gracias. A ver, ¿conocen dónde está el tema de...? Profesor, y digamos, ¿hay alguna sugerencia digamos, nosotros plantear esos costos unitarios, los gastos, o simplemente son cifras pues a lo que se nos ocurra? No, tienes que buscar información en los reportes de EMIS, tienes que buscar información en internet, tienes que tratar de justificar los números que coloques allí. Si yo digo que la inflación es el 6%, es porque lo dice el reporte económico de X señor o X banco. Si digo que la tasa de cambio es, o que va a ser alrededor de, no sé, por decir algo, 5.000 pesos por dólar, pues porque tengo una fuente de donde yo tomé esa información. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da al final credibilidad a las cifras que estoy presentando.
Si no lo tengo, vamos a suponer número de unidades. Bueno, pero es que yo estoy instalando una máquina que produce 50.000 unidades. Yo el primer año seguramente no voy a llegar al tope de la producción. A lo mejor llegaré al 20%, entonces lo saco con función al crecimiento que yo esté pensando tener y a la capacidad de producción que voy a tener instalada. Entonces siempre vas a tener recursos para hacer un pronóstico, digamos, medianamente decente, ¿no? Números así sacados al azar, ¿no? Hay cosas que de repente vas a tener que estimar y sencillamente decir, voy a partir del supuesto de que se puede lograr esta meta de ventas y ya. Ese es mi plan de ventas y por ahí me voy a ir. Porque sí, pues hay cosas que se te van a escapar de las manos. Predecir el futuro no es sencillo. ¿Cómo puedo saber yo, por ejemplo, y por eso yo les mostré los estados financieros de EMIS? Es que si yo estoy pensando que es un negocio de un hotel, por decir algo, entonces pues, yo no tengo ni idea cuál es el costo de un hotel o cuáles son las partidas que te componen un hotel, pero sí puedo ver los estados financieros de los hoteles que ya están abiertos. Puedo ver el del sector incluso. Yo les mostré en EMIS dónde se veía el sector. Entonces, porcentualmente yo puedo decir, bueno, si estoy pensando que lo hicimos una vez con una ferretería, que fue una idea de un estudiante de allá de la UAO, por cierto. Y él me decía, no tengo ni idea. Bueno, vamos a descargar los estados financieros del sector. Y entonces él lo que hizo fue, bueno, costo de venta de todo el sector entre el ingreso por ventas y eso más o menos le da un porcentaje. 60%, bueno, el 60% de lo que yo esté proyectando como ingreso, entonces eso lo voy a tomar como costo de venta. Y así para el resto de las partidas que componen el PIG, haciendo lo que llaman un análisis vertical, es decir, determinando los porcentajes de los componentes en función del ingreso por venta. Es decir, hay que buscar de la información que se tiene, qué se puede hacer. ¿Sí? A veces el precio te lo da el mercado. Si yo quiero saber, no sé, si estoy entrando en el mercado de, no sé, de alimentos y entro en uno de estos proyectos de una hamburguesa más, porque bueno, no se me ocurre otra cosa, bueno, pero seguramente si veo en el mercado ese producto está entre, por decir algo, entre 10.000 el más barato y 50.000 el más caro. Pues yo me tengo que mover en ese rango, dependiendo de cómo me piense colocar en el mercado. Pero siempre va a haber alguna referencia que yo pueda tomar para estimar las cifras. Y si no, si hay algo que exclusivamente, que es muy difícil, que no tengo dónde ubicarlo, entonces bueno, yo tendría que hacer entonces mi mejor esfuerzo para hacer una estimación. Porque pues predecir el futuro, como les digo, la dificultad de este trabajo está justamente en ese pronóstico, en jugar al brujo, como les dije al principio del curso. Ok, vale, profe. ¿Alguna otra pregunta? Me imagino que surgirán muchas en el camino. Como les dije, y lo que he hecho con muchos es que cuando ya tienen más o menos la idea montada y algo en Excel, nos sentamos y lo vemos. Yo me busco unos minuticos y nos reunimos. Y lo podemos ir viendo en el camino. Entonces les muestro. Tenemos esto de explorando el flujo de caja del negocio. El tema del flujo de caja es importante, es lo que vimos hoy. Bien sea que agarren ese taller que está allí, lo resuelven y lo entreguen allí, o que monten las cifras del proyecto que ustedes tienen, hagan esta entrega. Lo que viene después es una sola entrega. El 3 y el 4 no son el 3 y el 4, es uno solo. ¿Ok? Y lo vamos a dejar para el final del curso. Ya yo averiguaré si es ese 31, que es la semana que viene, o cuándo es. Yo creo que es la otra arriba. Pero déjenme verificar eso. Profe, pero partiendo de que dice que son 7 semanas. Hazlo para mañana. Piensa que es mañana que tienes que entregarlo. Ya está, te quitas ese problema encima. Vamos a suponer que es la semana que viene que tenemos que entregarlo. Sí, así es. Toca enfocarse en terminar para la otra semana. Aquí está, mira, aquí está un flujo que lo monté en un momento. O sea, tampoco es tan complicado. La verdad yo lo entendí. Yo que no entiendo de todos estos temas financieros. Lo duro es la pregunta que hizo tu compañera. Uh-huh. Es decir, 10%, ¿por qué 10%?
¿Sí? Es más, yo puedo montar, fíjense que yo puedo montar el modelo, yo puedo tomar y montar encima de estas cifras mi idea de negocio. Y después yo cambio estos porcentajes. En el mío no es 10, en el mío es 5. Aquí es tal y así. Y automáticamente, fíjense, yo cambio aquí 5. Automáticamente todo se ajusta. No sé, les doy ese dato por ahí. Pudieran tomar eso como guía y trabajar con eso. Yo no sé más o menos cuál es el nivel de inflación, bueno, pero yo le voy a poner 6 o le voy a poner 5. Y después busco el dato y cuando lo tenga, vengo y lo cambio aquí. Es decir, yo puedo ir trabajando en mi modelo aun cuando algunos datos no los tenga. Pongo cualquier valor, después lo ajusto. Que voy a vender tantas unidades, ¿cuántas unidades puedo vender el primer año? ¿Cuánta capacidad de producción tiene la maquinaria que vamos a comprar? Tengo la duda, pongo un número X. Después que tenga el dato más claro, entonces lo puedo cambiar y automáticamente todo se va a cambiar. Si la idea de negocio, profesor, es un servicio, Si la idea de negocio es un servicio, yo creo que tú no tendrías aquí sencillamente los gastos y no me pongas un costo de venta. Ponme sencillamente cuáles son los gastos que vas a tener. ¿Sí? ok. Acuérdense que esto no es, en realidad yo lo que necesito es un flujo de caja, un nivel de, o sea, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y más o menos tener un estimado. Esto tampoco es que es una contabilidad así, que tiene que ir por los principios generalmente aceptados de la contabilidad y las NIF y no sé qué historias, no, eso es para los contadores. Básicamente estamos tratando de hacer una proyección con base en un PIG, pero tampoco tenemos que ser tan estrictos con eso, ¿no? Por ejemplo, yo aquí metí margen bruto, margen operativo, eso no hay que hacerlo, pero pues ya que están los datos yo lo puse. Lo que sí tenemos que apuntarle es a esto. Eso sí lo vamos a ver ya en la clase que viene. De hecho, en el material lo tienen, ¿no? Que es el BPN, que es la TIR y toda esta historia. Y son cálculos sencillos. Por ejemplo, TIR, hay una función que se llama TIR en Excel. Tú le dices, quiero la TIR de esto, y te lo calcula. Ya, no hay más nada que hacer. ¿Duda? ¿Otra pregunta? ¿Qué tenemos aquí? A ver. No, profe, de pronto si nos ayuda enviándonos ese ejemplito Sí, para yo nosotros tener dudas y el videito. les mando ese Excel y como les digo, lo pueden tomar de base y con ese hacen la proyección de ustedes. Es sencillamente cambiar las cifras por las que ustedes van a proyectar y ya debería, si es un año más, si es un año menos, pues se ajusta, se agrega una columna o se elimina una. Aquí ya si es el WACC, el BPN, la TIR, exacto, eso es lo que viene en el próximo. Quiero ver cuál es el 3. Bueno, aquí ya es incluir la inversión inicial. Y aquí está, mire, son 60 millones y es 15%. Es más, si tengo ese dato, yo lo puedo poner aquí de una vez. Son 60 millones y aquí es 15%. Y si eso es así, yo sí me puedo copiar aquí en depreciación esto que está aquí. Y cambia la historia por aquí. Cambia la historia porque, por ejemplo, aquí en el impuesto, aquí me está dando una pérdida. Y aquí yo no debería tener un cálculo de impuesto. Eso lo puedo poner condicional, ¿no? Yo lo puedo poner un condicional aquí, si es menor de 0 no me calcule esto. Pero bueno. Y ahí ya queda. ¿Qué más necesito? Vamos a ver si lo podemos arreglar de una vez. O sea, la inversión inicial es la suma de todos los activos que requiero.
Luego me dicen... Son 60 millones, ok. Aquí consideremos una reserva de 2 meses para cubrir los gastos capital de trabajo neto. ¿Cómo meto eso? Yo voy a tener aquí en el año 0 una inversión, aquí va a ser un monto negativo. La inversión inicial siempre es negativa porque es dinero que sale, que son esos 60 millones. Pero a eso debería sumarle, como les expliqué por aquí abajo, digamos, la salida de dinero que voy a tener en el momento 0 al iniciar, va a ser esa inversión inicial más un capital de trabajo que me están diciendo que son 2 meses de los gastos. Yo no tenía eso por aquí. Eh, 146 o cuánto era. 14.600.000. $14.600.000. Esto es el gastos. Y esos son mensuales. Entonces yo tendría que capital de trabajo neto sería igual a 2 meses de eso. O sea que a esto le tendría que sumar esto que está acá. Entonces fíjense, ya yo tengo esta flecha hacia abajo, que está aquí, que es la inversión inicial más el capital de trabajo. Yo con eso puedo calcular un BPN si tengo el WACC. Y el WACC sale de aquí. Si ustedes tienen el tiempito, lo hacemos de una vez. Y así se llevan la tarea completa. Vamos a copiarme eso. Y me lo llevo para allá. Entonces fíjense, yo tengo deuda, que es la deuda que tengo con los bancos. Aquí hay 30 millones y aquí hay 20. Tengo capital, que es el aporte de los accionistas, que son 39.200. Entonces, a ver, este es el monto. Tengo la tasa de cada uno de ellos. Este caso es 11%, 12% y el otro es el 15%. Yo tendría que calcular aquí un factor de ponderación, que es sencillamente determinar qué porcentaje de los 89.200 que maneja de capital
representan estos 30. Entonces, pues es sencillamente dividir los 30 entre el total del capital, que son 89. Y si aplico lo mismo para los otros, pues me da que este es el 34, este es el 22. Y hay otro factor que hay que tomar en cuenta aquí, que es que la deuda tiene un beneficio fiscal. Como les comenté, yo a la deuda le puedo, al impuesto que yo pago, le puedo descontar los intereses que pago de deuda. Y para contabilizar eso dentro del costo del capital de la empresa, lo que hay que hacer es multiplicar la tasa de interés por 1 menos la tasa de impuesto, que la tenemos por aquí arriba. Este 34% que está aquí. Eso aplica para estos dos señores que son deuda. Para el capital no. El capital no tiene ese beneficio. Entonces yo voy a tener unos pesos por cada uno de estos componentes que sencillamente va a ser igual a este señor multiplicado por este multiplicado por este. Para el segundo es exactamente lo mismo. Y para el tercero, como tiene solo 2 factores, sería el factor de ponderación multiplicado por su tasa. La suma de esos 3 señores, este 11% que está aquí, es el WACC. El promedio ponderado del costo de capital. Sencillamente un promedio ponderado de las tasas o costos que tiene cada una de las fuentes de capital de la empresa. Y la ponderación se hace, obviamente, dependiendo del monto que manejamos de cada una de esas fuentes. Aquí en teoría el que mayor peso tiene es este de 39.200, es decir, este 15%. El WACC me da esto, y esa es la tasa entonces que yo puedo utilizar para hacer mis cálculos. O sea que si yo voy a calcular, por ejemplo, el valor presente de los flujos de efectivo, eso va a ser igual a la función BNA, así se llama en Excel. Abro un paréntesis y le digo que quiero con esta tasa del 11%, punto y coma, y luego le digo que los flujos de efectivo son estos que están aquí. Solo los flujos futuros, sin tomar en cuenta la inversión inicial. Cierro el paréntesis y ese es el valor presente de los flujos. Es decir, todas estas flechas que están aquí abajo, el valor que yo obtengo aquí al final de estos señores. Descontados o calculados en valor presente con esta formulita que está aquí, tomando esa tasa del 11%. Él con esta fórmula automáticamente agarra cada uno de esos flujos y se lo trae a valor presente y hace la sumatoria de todos. Si al valor presente de esos flujos futuros que produce este proyecto, yo le rebajo, vamos a suponer que a esto, yo le rebajo la inversión inicial, eso me da negativo. Quiere decir que, según la cuenta que estamos sacando aquí, el BPN de este proyecto es negativo. Quiere decir que no agrega valor. El BPN es el valor que agrega el proyecto. Si el valor del BPN es negativo, ojo, no quiere decir que el análisis está mal hecho. De hecho, la idea de hacer este análisis es no tener que hacer una inversión donde de repente vamos a destruir valor en vez de agregarlo. Entonces, si mi BPN es negativo, en teoría yo debería descartar este proyecto. No es viable desde el punto de vista financiero. La tasa interna de retorno es igual a la función TIR, se llama así tal cual, función TIR. Abro un paréntesis y arrastro todo, ahora sí, desde la inversión inicial hasta el último. La tasa interna de retorno es el 9%. Para que yo acepte un proyecto o lo considere válido desde el punto de vista financiero, la tasa interna de retorno tiene que ser mayor que el costo del dinero para la empresa.
El costo del dinero para la empresa, en este caso, es este WACC que acabamos de calcular. Y pues como 9% no es mayor que 11, eso nos da el mismo resultado que nos da el BPN. El índice de rentabilidad, no es más que dividir el valor presente de los flujos entre, voy a poner un menos aquí porque esta está negativa, entre la inversión inicial. Me va a ser el 94. El índice de rentabilidad tiene que ser mayor que 1 para que yo pueda aceptar un proyecto. En este caso 0,94. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Lo mismo que me dicen los dos anteriores, que no debería aceptar ese proyecto. La tasa de rentabilidad sería igual al índice de rentabilidad menos 1. Nos da negativo. Una rentabilidad negativa del 6% sobre la inversión inicial. Lo cual obviamente nos lleva a la conclusión de que pues esto, de la manera en que está planteado, no funciona. Entonces, bueno, eso sería, fíjense, ahí están ya directamente los resultados. Esto es lo que a la final me llevaría a la conclusión de aceptar o no aceptar el proyecto, determinando si agrega o no agrega valor desde el punto de vista financiero. Y eso sería el final ya de todo el trabajo. Así que fíjense que tampoco es tan complicado. Así que déjenme igual, yo verifico si es una semana o 2 semanas la que tenemos. Yo creo que son 2. Yo creo que no es la semana que viene, sino la otra que termina esto. Y pues yo creo que tenemos tiempo de hacer esta historia. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. Ahora les paso esto. Déjenme ver si se los paso de una vez. Guardar como. Wow, finanzas. ¿Qué tengo yo por aquí? Finanzas para la innovación. Clase. Taller 2 y 3 es esto. Yo podría enviar esto por aquí. Esto no me deja mandar archivos, creo. Malo. Si lo reciben, me cuentan. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces les comparto este video. Voy a detener esto ya.